Amigos, en este presente capítulo vamos a exponer el tema de los ratios financieros. Primeramente, entender lo que es un ratio. ¿Qué es un ratio? Un ratio es un indicador, un valor numérico que nos va a dar una información, y esa información debe ser traducida por nosotros. Ratio es igual a división, es igual a proporción, es igual a numerador sobre denominador. Por lo tanto, mediante eso nosotros podemos hacer una comparación en el número. Más adelante nosotros vamos a ver los tipos de ratios. En ese tipo de ratio nosotros encontramos lo que es la liquidez corriente. Entre ellos, la liquidez corriente viene a ser una división, y esa división se va a interpretar de la siguiente manera. La fórmula del activo corriente es igual el total activo sobre total pasivo, y ese número, ese ratio, vendría a ser mayor a 1 si es que es favorable para la empresa. ¿Cómo se traduce? Se traduce de la manera en que por cada cantidad de activos que tenemos, por cada sol de activo que tenemos, nosotros podemos cubrir la deuda de esa cantidad total de pasivos que hay en ese análisis de ratios financieros. Bueno, la previsión es una de las funciones financieras fundamentales. Un sistema financiero puede tomar diversas formas. No obstante, es esencial que éste tenga en cuenta las fortalezas y debilidades de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo. La empresa que prevé tener un incremento en sus ventas, ¿está en condiciones de soportar el impacto financiero de este aumento? Y por otro lado, ¿su endeudamiento es provechoso? Los banqueros que deben tomar decisiones en el otorgamiento de créditos a la empresa, ¿cómo pueden sustentar sus decisiones? Para dar respuesta a las interrogantes planteadas es necesario previamente exponer las ventajas y aplicaciones del análisis de los estados financieros con los ratios o índices. Estos índices, en su análisis, dos estados financieros importantes: balance general, que también se le conoce como estado de situación financiera, y el estado de ganancias y pérdidas, conocido también como estado de resultados, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa. Casi siempre son preparados al final del periodo de operaciones, y en los cuales se evalúa la capacidad de la empresa para generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos. Nosotros vamos a poner en claro de que los ratios financieros que vamos a utilizar en su diversidad va a partir de ambos estados financieros que hemos mencionado con anterioridad. Bueno, a continuación pasamos al primer capítulo. Concepto. Hemos tomado un libro, un autor que nos habla de la contabilidad en la administración de empresas, y bueno, tenemos que definir lo que es los ratios, ¿no? Y para Anthony, que es el autor de que hemos tomado la definición de los ratios, nos dice en su libro La contabilidad en la administración de empresas que matemáticamente, como lo hemos hablado en la introducción, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Dije numerador entre denominador. Son un número conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del balance o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes sean interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Los denominados stakeholders. Por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas con terceros. Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Vamos a ver ahora lo que es la clasificación. La clasificación de ratios. Tenemos el índice de liquidez, que es análisis de liquidez, que le llamamos el análisis de liquidez. Evalúan la capacidad que la empresa para atender sus compromisos de corto plazo, y entre ellos está el ratio de liquidez generado razón corriente, ratio de prueba ácida, ratio de prueba defensiva, ratio capital de trabajo, ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. Tenemos también índices de gestión o actividad, también se le conoce como índices de actividad, los cuales miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos que lo integren.
También tenemos entre ellos está el ratio de rotación de cartera, rotación de inventarios, periodo promedio de pagos a proveedores, rotación de caja y bancos, rotación de activos totales, rotación del activo fijo. En otra clasificación tenemos el índice de solvencia, que es el endeudamiento o apalancamiento, y son los ratios que relacionan recursos y compromisos, estructura del capital, que también es la deuda de patrimonio, se conoce como esa manera, endeudamiento, cobertura de gastos financieros, cobertura para pagar gastos, índices de rentabilidad, en otras subclasificaciones, los cuales miden la capacidad de la empresa para generar riqueza, rentabilidad económica y financiera. Tenemos ahí lo que es el rendimiento sobre el patrimonio, rendimiento sobre la inversión, utilidad activo, utilidad ventas, utilidad por acción, margen bruto y neto de utilidad. Estos ratios expuestos con anterioridad van a ser explicados más adelante a detalle de cómo es la manera en que se han efectuado. A continuación vamos a ver el siguiente capítulo. Bueno, ahora empezaremos con la explicación de los ratios. Según Chamorro Sáenz en su libro Los ratios financieros, este hace una clasificación básica de los ratios que a continuación explicamos. Iniciamos con análisis de liquidez. Esta mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, es decir, el dinero en efectivo de que dispone para cancelar las deudas. Asimismo, expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. También facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras. En este caso, los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Dentro del análisis de liquidez tenemos al ratio de liquidez general o razón corriente. Esta la obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez. Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Por ello, cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. El otro ratio que tenemos es el ratio prueba ácida. Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. A diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada la parte menos líquida en caso de quiebra. Pasamos ahora al ratio prueba defensiva. Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo. Considera únicamente los activos mantenidos en caja, bancos y los valores negociables, descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. Este ratio nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos sin incurrir a sus flujos de venta. El siguiente ratio es el capital de trabajo. Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. No es una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. El capital de trabajo es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas. Es la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes, algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. Y por último tenemos ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos líquidos solo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo prudente. Bueno, el siguiente análisis es el análisis de la gestión o actividad. Estas miden la efectividad y eficiencia de la gestión en la administración del capital de trabajo. Expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa con respecto a la utilización de sus fondos. Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez
ya que permiten precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta respectiva, cuenta por cobrar, inventario, necesita para convertirse en dinero. Así tenemos en este grupo los siguientes ratios. Ratio rotación de cartera o cuentas por cobrar. Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas, se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. Dentro de esto tenemos el periodo de cobros o rotación anual, que puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen las cuentas antes de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan las cuentas por cobrar. Y también tenemos el periodo de cobranzas. La rotación de la cartera un alto número de veces es indicador de una acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos en cuentas por cobrar. Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año, 60 a 30 días de periodo de cobro. El segundo ratio que tenemos es la rotación de los inventarios. Se cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima tendrá 3 tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y el de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un solo tipo de inventario, denominado contablemente como mercancía. Dentro de este ratio tenemos el periodo de la inmovilización de inventarios o rotación anual. Es el número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en el año. Asimismo tenemos el periodo de inmovilización de inventarios. A mayor rotación, mayor movilidad de capital invertido en inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto terminado. Asimismo, nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una empresa. Tenemos otro periodo, que es el periodo promedio de pago a proveedores. Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de buena paga con sus proveedores de materia prima. En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en los proveedores comprándoles a crédito. Tenemos otra rotación, que es la rotación de caja y bancos. Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de venta. Lo obtenemos multiplicando el total de caja y bancos por 360 días del año y dividiendo el producto entre las ventas anuales. Otra rotación es la rotación de activos totales, ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma, o sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Para obtenerlo dividimos las ventas netas por el valor de los activos totales. Y por último tenemos la rotación del activo fijo. Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la empresa. Bueno, el tercer análisis que tenemos es el análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por los dueños o los acreedores, ya sea a corto o mediano plazo. Dentro de ese análisis tenemos estructura de capital o deuda de patrimonio.
Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Esto lo calculamos dividiendo el total del pasivo por el valor del patrimonio. Segundo, tenemos el endeudamiento, que representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. Tercero, cobertura de gastos financieros. Este ratio nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. Una forma de medirla es aplicando este ratio, cuyo resultado proyecta una idea de la capacidad de pago del solicitante. Es un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya que permiten conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones derivadas de sus deudas. Cuarto y último, cobertura para gastos fijos. Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto por los gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la compañía para responder por sus costos fijos y por cualquier gasto adicional, como por ejemplo los financieros. Y por último tenemos el análisis de rentabilidad. Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto, obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. Asimismo, expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños para mantener el negocio. Dentro de este análisis de rentabilidad tenemos el rendimiento sobre el patrimonio. Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Segundo, el rendimiento sobre la inversión. Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. Como tercero tenemos la utilidad activo. Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. Lo calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto de activos. Cuarto, utilidad ventas. Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa. Lo obtenemos dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos por el valor de activos. Como quinto tenemos la utilidad por acción. Es el ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. Y por último tenemos el margen bruto y neto de utilidad. Dentro de eso tenemos el margen bruto, el cual nos indica las ganancias en relación con las ventas, deducidos los costos de producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos. Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad será mejor, pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y o vende. Y por último tenemos el margen neto, que es la rentabilidad más específico que la anterior. Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada venta que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa, tanto mejor. Análisis Dupont. Por ejemplo, para explicar los bajos márgenes netos de venta y corregir la distorsión que esto produce, es indispensable combinar esta razón con otra y obtener así una posición más realista de la empresa. A esto nos ayuda el análisis Dupont. Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la interacción de ello en la rentabilidad del activo. La matriz del sistema Dupont, expuesta al final, nos permite visualizar en un solo cuadro las principales cuentas del balance general.
así como las principales cuentas del estado de resultados. Asimismo, observamos las principales razones financieras de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Dupont, nosotros podemos igualarla a una utilidad antes de impuestos sobre el activo total, que nos da un porcentaje. Ahora, en la limitación de los ratios, nosotros podemos encontrar que los ratios, estos tienen una serie de limitaciones, como son dificultades para comparar varias empresas por las diferencias existentes en los métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por cobrar y activo fijo. Siempre están referidos al pasado y no son sino meramente indicativos de lo que podrá suceder. Son fáciles de manejar para presentar una mejor situación de la empresa. Son estáticos y miden niveles de quiebra de una empresa. Ahora, para finalizar, daremos unas pequeñas conclusiones. Dice que los ratios financieros son una herramienta que nos ayuda a comprender la situación financiera de la empresa. Evidentemente depende de cuál sea el sector que se mueva la empresa y de las características inherentes del negocio, pero nos ayuda a hacer análisis financieros precisos sobre la viabilidad, la rentabilidad, la liquidez y la solvencia, con el fin de mejorar la gestión de la empresa. Los ratios es una herramienta muy utilizada tanto por las empresas en el control de la gestión como para los bancos y cajas para valorar el riesgo de crédito. Ante todo, hay que tener en cuenta que en los inicios de una empresa es muy difícil analizar a través de los ratios financieros, ya que aún no se han consolidado el nivel de ventas, y hemos de esperar a ver cómo evolucionan su estructura de endeudamiento y rentabilidad. Para finalizar la exposición daremos algunas recomendaciones. Bueno, nosotros recomendamos averiguar más acerca de los ratios financieros, ya que constituyen una herramienta importante utilizable para el análisis de las cifras pasadas, contenidas en dos estados financieros importantes, que es el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa, más que para evaluar el desempeño pasado de la empresa y su situación presente para determinar las áreas con problemas. Bueno, gracias por la pequeña exposición que podemos dar acerca de los ratios financieros. You're waiting by the phone. Yeah, just